Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Bueno, buenas tardes, doña María Isabel. Mi nombre es Alex Moriones y junto a mi equipo estamos realizando una investigación en el territorio de Cartago, precisamente en las zonas urbanas, pero también rurales, como es el caso en particular. El proyecto se denomina Salvaguardas de la Oralidad, Cartago entre palabras, investigación y memoria. Así que es muy agradecidos de que nos dé su espacio, de que podamos compartir un poquito alrededor de la palabra y que nos cuente un poquito como para empezar. ¿Cuáles son esos recuerdos que usted tiene de su niñez? De mi niñez, bueno, tengo muchos recuerdos que no los he olvidado y que se van convirtiendo como en el paso de la vida, se convierten en, ve uno que son como prospectos, que los va uno encontrando a como uno los vivió, ¿cierto? Y que vuelve y se encuentra con eso, ya en otra magnitud, en otra característica del evento. Entonces, pero que sí, que conecta con uno al ir uno presenciando escenas de la vida, pero que son muy relevantes y que son dignas de contar, de dejarlas escritas en un libro, en lo que sea. Acá hay muchos árboles, el samán, mis oficinas son acá junto al río. Yo tengo mis oficinas aquí junto al mango, junto al guanábano, junto al samán, ¿sí? Son árboles que tienen hojas. Y yo digo en mi imaginación, mi historia está contada en esas hojas de esos árboles, porque ellos caen y yo digo, ay, vea, van mis historias en esas hojas. Y bueno, y pienso yo, ay, ahí estoy publicando todo lo que he escrito, digo yo. Sí. O sea que tenemos el árbol, los árboles, ¿cierto? Que son mis oficinas. Muy presentes en sus raíces. Mis raíces, exactamente. Y oficinas que como me ha dicho la gente, a donde voy, cuando me invitan a socializar mi tema, mi trabajo, que la gente se ha hecho muy afín con él, me dicen que soy muy afortunada, que porque todos mis escritos salen con sabor a fruta. Todos los escritos salen con sabor a frutas, pero esos escritos inicialmente son palabras, ¿cierto? Son historias. Claro, historias. Son de esa voz a voz. A voz a voz. Hay una imagen que se crea cuando usted me dice que sus árboles son las oficinas al lado del río y que cuando las hojas caen, entonces estamos publicando. Publicando, exactamente. Doña María Isabel me decía que es nacida en Cartago Viejo. Sí, Pereira. La ciudad sin puertas. La ciudad, okay. Sí. Cuando usted llega a Cartago, ¿cómo recuerda Cartago en esa época que llegó al territorio? Bueno, en esa época, cuando llegué acá, que fue en 2000, sí, llegando ahí ya a la década del 2000, era pues una ciudad muy tranquila, pujante, porque había mucho adelantamiento, ¿cierto? Se veía en cuanto a producto del campo, se veía mucha distribución de cultivos, de todo, y pues los habitantes tenían mucha capacidad o tenían oportunidad de conseguir su sustento, porque si no era una cosa, era la otra. Entonces se veía como el transporte, se veían los recorridos, se veían los niños, se veían los que venían a vender los helados, las paletas, pues con este ardiente sol, pues era como cierto, el sol más alegre, más alegre de Cartago. Entonces, de Colombia, de Colombia. Y Cartago, pues no se va a quedar atrás, porque ese sí que lo acabó de refinar, ese sol. Y entonces vio uno que la situación era bien, era fácil, era próspera, era como se podía uno apalancar como para decir, voy a sacar aquí mi futuro, voy a lograr mis proyectos, mis sueños, el estudio de los hijos, que es lo que es cierto, lo motiva a uno. Era un epicentro donde convergen los diferentes municipios del norte del valle como distribución agrícola. Y se visualizaba pues un futuro muy próspero. Muy próspero. En ese Cartago que usted recuerda,
¿Había algún punto de encuentro de la comunidad en específico, un lugar donde se reunían a escuchar historias? Historia, a ver, acá Cartago, en Cartago siempre ha habido epicentros de historia, de leyenda, de la palabra. La gente saborea la palabra. La gente se hace al bordo de una sombrilla, al atardecer o a las puertas de la casa, a los afueras de su jardín. Y bueno, y todos se reúnen a contar sus historias, historias de amor, historias de macabras también, historias de que pasan en las familias, y son muy nutridas. Y siempre ha sido el común denominador en Cartago, la cultura, la lengua bien afilada para la poesía, para escribir, para la trova. Se alimenta, en este entorno se alimenta mucho de la cultura, de la palabra. Se alimenta mucho de la palabra. Me quedo con dos frases en este momento. Se saborea la palabra, tenemos la lengua afilada para la poesía. Para la poesía, sí, sí. Qué lindas palabras, doña María Isabel. ¿Usted desde cuándo cuenta y comparte historias con las demás personas? Que usted tenga uso de razón, diga, uy, yo empecé a contar historias a la comunidad. Sí, de hecho, yo también he sido participadora de teatro, porque en mi inicio, cuando terminaba mi bachiller, que lo terminé en Dos Quebradas, hice una obra muy relevante. Le refería que yo hice una obra en mi tiempo de estudiante, cuando estaba saliendo de bachiller, estaba en grado 10, en el Colegio Pablo VI de Dos Quebradas. Y la obra se llamaba Remington 22, la dirigió un profesor muy capacitado y era una obra que se esperaba a nivel de jornada de mañana, tarde y noche, universidad a distancia. Esa obra se presentó para un Día de la Madre, el colegio estuvo a reventar totalmente, fue una convergencia de asistencia muy grande y se veía como la división que había de los partidos políticos, porque a mí me mataron 2 hijos en esa violencia, y uno se llamaba Gustavo liberal y otro otro Jorge conservador. En la obra. En la obra, exactamente, en la obra. Y entonces el día del sepelio, pues trajeron los ataúdes común y corriente, o sea, hizo la obra al vivo y al directo, y entonces se dividía la gente, los azules me venían a dar el pésamo por el que me habían matado conservador, y los rojos por el que me había matado liberal, ¿cierto? Entonces yo me sentía, como en esa obra, me sentía como discriminada en el dolor, porque ¿por qué si yo tenía 2 hijos muertos ahí, que de diferentes partidos, yo tenía que aguantar que no me diesen el pésamo, por ejemplo, los rojos por el conservador, ni el conservador por los rojos, ¿cierto? Es algo que uno analiza y opina, y uno le queda eso y se marca uno, ¿cierto? Que desde ahí nació también un poquito el contar la historia, y no solo contarla, sino vivirla. Vivirla. Porque el teatro de una u otra forma es el espejo de esa realidad. La expresión de la realidad vivida, eso es el teatro. ¿Cómo se prepara doña María Isabel para contar una historia? ¿Usted tiene algún ritual, un momento especial para hacerlo? ¿O le llega la inspiración debajo del palo de mangos? Bueno, el palo de mangos es un sitio donde me siento para no dejar volar nada, ¿cierto? De mi realidad, pues. Y cuando se hace ficción, pues uno también tiene que tener un espacio adecuado para como cautivar ese entorno y eso que uno va a expresar, y que tiene que salir pues muy bien, ¿cierto? Que tiene que dar el objetivo, y tiene que dar tiene que dar el resultado que uno espera. Y ahí me ubico yo. Pero en la realidad pues se involucran todas mis emociones, porque claro que creo yo, señor periodista, que a usted no va a quedar ileso ante una realidad
que usted ve, por ejemplo, ver una persona sin cabeza, sin manos, sin piecitos, sin nada, y pasando por un río, que es como un escenario que le presenta a uno las aguas y que va diciendo, vea, mire dónde voy, mire quién me lleva, mire que necesito que usted me registre, me anote, porque yo no quiero desaparecer en los gallinazos, ¿cierto? Esas otras historias que no son tan rosas ni tan románticas, pero que son unas historias que el río todo el tiempo está contando y que contó durante muchos años de esas narrativas. Se reúne usted, convoca a la comunidad, digamos, de cuentos, lo transmite a sus familiares, a sus conocidos en la comunidad de Guayabito. Sí, yo trato así sea una sola persona que esté al lado mío, yo trato de socializar todo lo que hago, ¿cierto? Sea ficción, sea realidad. ¿Por qué? Porque en cualquier rostro, en cualquier corazón, hay un eco que está esperando una respuesta, ¿cierto? Cuando uno expresa, cuando uno comparte, está buscando uno algo, ¿cierto? Porque uno no comparte sin un objetivo. Uno comparte porque necesita que esa voz también se vuelva voz de otros y vaya llevando el eco, ¿cierto? Porque hay intereses marcados ahí, intereses sociales, intereses económicos, intereses, como le dijera yo, intereses de sanar algo que usted está viviendo y que no ha podido calmar. ¿Cierto? Cuando está contando esas historias y se está realizando precisamente esta sanación a través de la palabra, través de compartir con el otro, ¿cuál es esa sensación a nivel interno que usted? Bueno, la sensación se la da, somos receptores, ¿cierto? Emisores y receptores. Entonces, uno como emisor espera siempre un receptor, ¿cierto? Y cuando el receptor abre su corazón, y cuando el receptor expresa, por ejemplo, que está haciendo algo en su interior, que está siendo enamorado, está siendo cautivado por esa historia, por ese relato, por un poema, por una frase, ¿cierto? Frases que salen de pronto así a la ligera y que se quedan. Que marcan a la gente, ¿cierto? Entonces uno dice, valió la pena, ¿cierto? Pero cuando no hay un buen receptor, uno dice, se quedó en stand-by, ahí no va a salir a ningún lado, porque el receptor busca la siembra y el emisor busca la siembra y el receptor la debe también asumir como la del emisor, para que la lleve también. Somos semillas que lleva el viento, ¿cierto? Y se las ubican en cualquier lado. De hecho, yo en la naturaleza he analizado que Dios nos deja frutos, que el hombre no cultiva, pero que Él la mantiene viva, ¿cierto? Y que son tan importantes que se convierten en laxantes, en remedios, en cosas que calman el dolor, hasta el hambre, ¿cierto? Porque yo he visto productos que son comestibles y uno se alimenta de ellos, ¿ves? Y nadie los está cultivando en la tierra, los lleva el viento, Dios los lleva y los hace crecer. Y que digamos surgen esas recetas también que nos dieron las abuelas. Exactamente. Que digamos nunca se escribieron o algunas sí se escribieron, pues de ahí salieron un poco la ciencia ya con la química, pero que todo ese tipo de recetas y todas esas plantas naturales se dieron a conocer fue precisamente de esa semilla que pasaba de generación en generación. Exactamente, contando y se va quedando atrapada en la gente que le muestra interés. En ese contar de historias, ¿cuál es la historia que a usted más le gusta contar a las personas? Una historia o que la gente le dice a doña María Isabel, cuénteme la historia de X o Y suceso. Bueno, una historia, por ejemplo, que me cuenta mi madre, de un joven rico, de un matrimonio rico y un matrimonio pobre. Y entonces ella cumplió ahora el 21 de octubre 90 años. Y entonces
tanto con mi padre como con mi madre, yo no busco en ellos una herencia económica. Yo en ellos siempre busco la herencia intelectual, porque para mí esos apuntes de ellos son intelectuales. Y ellos me aportan a mí mucha sabiduría, muchas soluciones para una vida práctica. Me llevan a valorarlos tanto por lo que vivieron, cómo lucharon su vida, cómo nunca tuvieron las oportunidades que uno tiene en este momento y sobrevivieron y llegaron con una mente como sin resentimientos, sin hacerse inculpables, ni tampoco echándole el mundo a otro porque no habían conseguido lo que querían. Antes les quitaron y fueron dóciles para desprenderse de lo que era suyo por tener un corazón noble y sin ambición, ¿cierto? Entonces yo admiro todo eso. Yo digo, esa es la fortaleza que las personas deben tener, de que uno se enfrasca en este mundo a reclamar lo económico y deja de vivir lo esencial, ¿cierto? Lo esencial es lo que le da la riqueza a usted interior, que eso no se compra con ningún dinero, con ningún. Podemos decir que la herencia que nos dejan los padres son precisamente esos relatos, según lo que me acabas de decir, Exactamente. y que esa intelectualidad que se llama, podemos decir que de ahí aprendimos a contar las historias. Pero me dejó con la historia iniciada. ¿Qué pasó con el matrimonio rico? Bueno, eso iba a ser mi madre y yo también le hice la misma pregunta. Le dije, madre, usted hoy a los 90 años y me dice que se está acordando como si fuera ayer de esta historia. Usted sabe que yo vengo a visitarla y mi alegría es escucharlos, es recordarles rebobinarles ese pensamiento, esa memoria que tienen tan intacta, que no se vaya manoseando y se quede pegada. Y entonces yo soy experta en eso. Con mi padre hace 3 años murió, él murió de 95 años, recitábamos los dos, nos sentábamos a la cama, yo iba y lo visitaba, y él se acostaba a las 7 de la noche o mejor antes, y se levantaba a las 4 de la mañana. Y tenía un puesto en Ciudad Victoria, y vendía verduras, vendía todos los productos autóctonos que ya no se cultivan ni que se consiguen en ninguna parte. Y un señor, yo me sentaba con él a hablar con él allá todo el día, lo invitaba a almorzar, pasaba la tarde con él y le decía, padre, usted tiene mucho éxito vendiendo la mostaza, la mafafa, el comino, los chochofrutos. Y un señor que paró en una camioneta me decía, ¿usted es hija de él? Y yo sí. Me la felicito porque yo entro aquí a esta galería a comprarle a este señor lo que yo necesito. Y le doy de más, que me dice él esto, y yo sé que vale más lo que me está vendiendo, y le doy de más. Y yo le decía, gracias por darle de más, porque él no lo hace aquí por ambición, sino por dejar como, eso es una cultura. El legado de usted, traer los productos que se han ido quedando en el tiempo, que ya no los recuerdan, pero que fueron a la vez tan interesantes, tan importantes, que daban a las personas una vitamina que podían vivir 100 años y no se enfermaban. Mi padre murió y mi padre murió porque se cayó. Que ese día, yo a los 15 días antes de caerse, yo fui y me quedé con él todo el día y nos fuimos a la casa, oscuradas, y nos sentamos a recitar y nos sentamos a hablar y me decía, mija, Dios me alegra mucho cuando viene usted, porque usted me hace sacar todas esas cucarachas que tengo adentro y me hace recordar todo. Y yo, padre, sí, porque es que la memoria del ser humano es el motor. Si la memoria falla y se queda uno como queda el búho a la mitad del mediodía, se queda ahí esperando que vuelva la noche. Entonces, eso es muy importante, padre. Y recitábamos y volvíamos y nos reíamos y nos acostábamos a las 2 o 3 de la mañana y me decía, mire, usted me hizo perder la noche, ¿cuándo la va a recuperar? Y yo le decía, padre, pues usted se acuesta siempre a las 6 o 7 de la noche, usted la recupera fácil.
y murió él, y él dejó un legado en esa galería. ¿Por qué? Porque el día del entierro de mi padre, él hubo unas manos que lo cogieron, en el ataúd y lo subieron arriba a la bóveda. Y no fueron manos familiares, no fueron manos de hijos, fueron manos de las personas que le quedaban agradecidas porque veía por ellos, porque llegaban a ese puesto y él no los dejaba ir sin la racacha, sin la yuca, sin lo que necesitaba. Una vez lo traje aquí y mis hijos se reían, me decían, mamá, es que papito, como le gusta trabajar, entonces le dije yo, padre, se queda esta semana aquí conmigo y vamos a Cartago. Y me dijo, no, mía, yo mañana tengo que ir a trabajar. Le dije, pero ¿por qué, padre? Dijo, no, porque yo tengo hasta unos ratones allá que tienen un niño, yo tengo que ir a darles comidita. Me decía, entonces las niñas se reían y decía, oigan, el abuelo. Y la gente que fue a ese entierro manifestaron todo lo que lo querían. Qué hermosa es. Entonces es muy difícil, eso es una historia que merece ser contada. Y yo se la cuento a mis hijos, digo, para que ustedes también se la cuenten a sus hijos, para que sepa que vino de una fuente fidedigna y que no es un mito, ni una leyenda, ni una ficción. Entonces, mire que esas historias son las que la hacen a uno vivir, reflexionar y lo hacen como vivir la vida diferente. ¿Qué papel cree que juega como portadora de esas historias? Bueno, en muchas historias, por ejemplo, la principal, la del río, es un papel muy importante, porque la opinión de la gente cuando escucha mi poesía, cuando escucha las apreciaciones que tuve cuando hice la historia, cómo me tocó hacerla, qué me pasó, porque detrás de cámaras, mi vida es todavía más nutrida detrás de cámaras. Nadie sabe cómo me la ha tenido que sortear para llevar este legado, ¿cierto? La gente pensará, no nítido, bueno, ella está ahí, bueno, pero nadie sabe qué me ha tocado hacer. Y eso también lo he escrito, porque no quiero que se me olviden y que me sigan nunca olviden cómo me tocó a mí hacer ese legado del río. Esa poesía, esa palabra alrededor del río, ese tejer palabras debajo de la sombra de los árboles, está plasmado en el papel, o sea, está en la literatura y no se ha quedado solamente en la transmisión oral. No, exactamente. Eso, yo tengo cualquier cantidad de colección de servilletas, pero cantidad de servilletas, porque en el momento que yo veía pasar el cadáver, a mí me tocaba trabajar, pero había una terraza donde se hacían y yo salía a atenderlos y yo veía el cadáver venir y pues yo ahí irrumpía en mi trabajo, aunque la señora era demasiado de armas tomar y era una señora que era muy, ¿cómo le dijera yo? Esas personas que son muy puntuales para todo, ¿cierto? Y que todo tiene que salir bien y todo. A mí me gustaba en realidad la responsabilidad de ella, porque responsabilidad con responsabilidad se entiende, ¿cierto? Entonces, yo veía venir el cadáver, lo veía venir, y yo decía, ahí viene. Y yo cogía la servilleta de la mesa, y cogía, porque yo mantenía en un delantal un lapicero o un lápiz. Y entonces me iba y ahí mismo anotaba la fecha y mismo le hacía el levantamiento ahí, porque era un remolino que lo detenía en 5 minutos, en 5 minutos yo le hacía el registro. Y entonces en esas servilletas quedaron, en esas servilletas. O sea que gran parte de las historias que tenemos y comparten están ligadas precisamente a ese conflicto histórico del país. Sí, a ese conflicto histórico. Porque yo vivía arriba por la Universidad Tecnológica, usted sabe, arriba donde nacía el sol por la mañana, arriba donde estaba el congelador, arriba donde había unas flores hermosas, porque de allá partió mi trabajo para acá.
De allá, una tarde le pregunté a Dios que habría, dónde se ocultaba el sol, porque yo lo veía allá, yo tenía un jardín allá, tenía un vivero, que nada que ver con la realidad, sí, parecía, la gente me decía, Isabel, me vas a entrar a tu jardín, que aquí el compañero me está diciendo que esas flores son artificiales. Y le dije, pruébenlo por ustedes mismos. Y entraban y perdía la apuesta. Terminaban comprándome las matas, haciendo para él ir a organizar el jardín, para yo ir también a acariciarlas, a dejarlas como yo tenía las mías. De ahí partió otro trabajo muy grande. Antes de continuar con esa otra parte del trabajo, ¿le contaba usted historias a las matas? Claro, les cantaba, les hablaba y les recitaba, y la niña me decía, madre, esas matas alumbran, porque había unas matas que se llamaban Zulia, y papá me decía, ay, esa mata parece una mujer crespa. Y me decía mi padre, y tenía geranios, tenía petunias, tenía begonias, tenía bifloras, tenía azaleas, tenía glorcinias, tenía peralonsos, tenía dalias, tenía primaveras. ¿Qué no tendría yo en ese jardín? Hermosísimo. A mí me quedaron las fotos de ese jardín, porque todo el que iba las tomaba me dejaba en la postal. Me decía Marisa del Gracia, voy a irme a España, a Estados Unidos, a Inglaterra, o donde vengo, a decir que esta finca es mía. Y yo, vaya, diga que es suya, bien lejos que va a estar, lo puede decir. Le decía yo. Y ahí quedaba yo una foto también. Y ahí quedaba. Entonces, de ese jardín partió la pregunta a Dios, cuando él veía el sol allí, acostarse entre nubes de algodones, entre las 5 y las 5 de la tarde. Y un atardecer me sacó allá al río, y un atardecer me tiene con ustedes acá. Vea. Mire la secuencia. Las vueltas que da el río también. Al río, que me ha tenido una comunicación con espectaculares personas, porque todo no ha sido malo en este trasegar. No, uno encuentra mucha clase de gente en este trabajo, pero la mayoría es bien, ¿cierto? Es bien. Entonces, eso uno agradece mucho también, porque esas personas también se han nutrido de lo que yo hago, y sin querer han tenido también éxito. Yo también lo he tenido, porque yo, gracias a Dios, hasta este momento me he merecido una pensión por Ministerio de Agricultura, por el trabajo que hice por el río. Y no pagué un día de pensión, pero una pensión por Ministerio de Cultura por lo que hice. Tuve que llevar, sí, todo lo que había hecho, demostrar que había hecho ese trabajo, que ya los medios escritos, porque a mí no se me ha quedado ningún medio que no me contenga, ¿cierto? Que no me haya contenido. Todos los medios los he probado, ¿sí me entiendes? Y que no es fácil, digamos, demostrar esa relación con el río. No es fácil, no es fácil, No es exactamente. fácil Por ejemplo, el esposo me dice, yo a usted no le acepto sino solamente el río que duerme en el medio. Me dice, porque a ningún otro, pero al río sí se lo acepto. Doña Marisabel, para ir cerrando, no podríamos terminar la entrevista si usted antes nos recita una poesía, nos cuenta una historia, una retahíla. A ver, ¿yo qué le digo? Quiera compartir yo tengo historias, tengo... Una que nos quiera compartir. Dice, todas las aguas son sagradas, eso no lo voy a discutir, pero de la fuente que les hablo, el alma me fue a partir. La corriente de mi inspiración es oscura y silenciosa, ahora tiene apariencia de una constante carroza. Carroza fúnebre que carga a los muertos todos los días, esos que deja la violencia sin compasión ni medida. Atraída por el paisaje, a su torrente me asomé. ¡Ay, qué triste contraste el que ella me dejó ver! En esos turbios manantiales se reflejaba el atardecer, como imponente obra de arte que solo Dios podía hacer. Sentía alegrías, tristezas mucho más, de ver a aquellos seres donde fueron a parar. Era imposible creer que donde convergía tanta hermosura
fuera militar también, el horror y la amargura. No entendía el comportamiento, la crueldad del ser humano, que la inocencia de aquellas aguas las estuvieran profanando. Aumentaron sus cauces con sangre culpable e inocente. Todavía lleva en sus entrañas el eco de la muerte. Y no contentos con eso, ahora ella tiene que aguantar que sus madres a sus hijos vayan a sus aguas a buscar. Van con un nudo en la garganta, una plegaria insistente a decirle: río, ¿dónde te ha llevado el fruto de nuestro vientre? Por eso todos los ríos con voz fuerte quieren expresar que ellos también fueron víctimas de esta cruda realidad. Por eso yo traigo el río Cauca, lo traigo en esta botellita. Y aunque muchos no quieran creer, también es agua bendita. Ay, gracias. Ese aplauso a mí me llena de mucha alegría. Es como si estuviera aplaudiendo el planeta entero. ¿Por qué? Porque cada que yo siento un aplauso, es una verificación de que ese trabajo valió la pena. ¿Cierto? Y va a seguir valiendo la pena. Yo sé que sí, porque Dios, a mí, yo cuando me presento en las universidades y me dicen: María Isabel, ¿tú de dónde eres? Yo le digo que soy pereirana y que ahora milito en Cartago y que yo no tengo maestrías, tampoco doctorados, pero sí un talento que Dios me ha otorgado y que se ha convertido en mi manager y por todo el mundo me ha llevado, dando a conocer los bálsamos cicatrizantes para todas las víctimas que en Colombia el conflicto ha dejado. Ah, pucha. No. Imagínese. Ajá. Y mire, ¿De dónde la palabra? Exactamente, mire, le tengo un pequeño eslogan a Cartago. Dice: Cartago, tierra caliente, donde vive la más bella gente, tejida con hilos de oro, todo su entorno es nuestro tesoro. Adormitada y mecida con los vientos que emergen de la montaña, todo el que llega a Cartago, claro que se amaña. Donde yace crisálida poeta, arcoíris en vaso de cristal, donde todas a su manera sabemos muy bien brillar. Lindo, ¿cierto? Imagínese usted un arcoíris en un vaso de cristal. Hermoso. Podemos decir que Cartago es fuente de inspiración, de palabra bonita, de arquitectos de la palabra, porque es que la palabra es arquitectura, es ingeniería, porque tenemos el redrojo de la palabra y la excelencia excelsa de la palabra, ¿cierto? Donde se hacen las mayores construcciones, donde usted mira y le da una capacidad de asombro, ¿cierto? Sabemos que el redrojo de la palabra es quien la degenera, ¿cierto? Quien la utiliza y la malversa, ¿cierto? Que la hace tan indigna que hasta nos hace taparnos los oídos, ¿cierto? Nos arruga el alma. Nos arruga el alma, exactamente. Entonces, no. Pero la palabra es excelsa. De hecho, cuando Dios en la palabra se hizo adorar, se hizo unos instrumentos a los levitas, que dice la palabra, dice: esos levitas le cantaban a Dios por toda la creación, por todo lo que era con ellos, y eran canciones excelsas, palabras hechas poesía. Entonces nosotros, él dice ahí, linaje, progenie. Yo soy progenie de esa cultura antigua, porque yo no aprendí esto en ninguna universidad, esto no lo aprendí secularmente, esto lo aprendí. ¿En qué? En mi vida, un don que él me dio. Y me lo regaló con todos los matices, con todas los puntos sobre las íes, para que brillara como él quería que yo brillara. ¿Cierto? Y aquí estamos brillando. Y aquí estamos brillando. Doña Marisa, precisamente en ese brillar alrededor de la palabra y ese don que ha sido de una u otra forma heredado o transmitido generación en generación, ¿usted cree que estamos en riesgo de que se pierdan esos narradores orales, esas personas que están llevando la palabra en esa voz? Claro que sí, y hay mucho riesgo. Y en eso sí que hay que trabajar, porque yo en mi hogar lucho por eso,
porque arrebatarle a la tecnología esas arremetidas que nos hace para que olvidemos lo original, eso que nace con nosotros y que queda, eso no lo entierra nadie, ¿cierto? Se entierra sí si no se practica, se entierra sí si no se va de voz a voz, se entierra sí si no se enseña, ¿ves? Porque ya los jóvenes han cambiado muchas cosas hermosas e invaluables de los padres, de los abuelos, se ha perdido la conversación directa con los hijos, con todo. De hecho ya los profesores, los médicos, todos han basado ya todos esos procesos de diagnóstico, de exámenes, que los tienen que ir a bajar de un internet, ¿cierto? Ya se perdió esa armonía cuando uno iba, cuando le hacían una fórmula, cuando a uno le entregaban personalmente un examen, ¿cierto? La palabra, esa letra, esa que lo hace a uno reflexionar una y otra vez. Ahora ya no, usted está en un computador, usted está bajando un archivo, usted está mandando una imagen, está mandando un mensaje. Se cortó la señal, quedó todo ahí. ¿Ves? No estamos ya escuchando. No estamos escuchando. Ya no escucharnos, no estamos sintiendo. No estamos sintiendo, los niños van a crecer con una falencia garrafal, con unos daños garrafales, porque no han preparado a las madres de esta tecnología para que asuman el rol de madres que deben de tener con los cuidados con esos chiquititos, con los retoños, con los gorgojitos. No las han enseñado. ¿Por qué? Al niño ahora lo despistan con un celular, ¿cierto? La mamá llega y un niño de 8 o 10 meses, y esos niños ya nacieron ya impregnados de eso. Ya esos niños ya saben esa conexión electrónica, ya les llama la atención. Y esos niños vuelan en esos celulares. María Isabel, para ir cerrando la entrevista, la idea es que... ¿Corto o no corto? Sí, no, porque es que ya iba... Me hacía así. No, te corté la para volver a realizar. No, Espera, ya lo volvieron a lanzar. Entonces lo enseñaron, pausa, para relanzar. Ahí lo volvieron a lanzar. No, que ya iban 22 y... Igual ya el cierre. No, pero me sabe que corta los 30. Pero ya está, pero ya está. Hágale. Bueno, te retomo de aquí. María Isabel, precisamente ya como para ir teniendo el cierre, que tocamos este tema y se hace el diagnóstico de que no nos estamos escuchando, de que hay un riesgo de pérdida de la oralidad. ¿Cuál sería ese mensaje que le damos a esas nuevas generaciones? Pues para mí el mensaje es volver a lo de atrás, volver a que tenerle como aprecio a lo que como crecieron muchas generaciones, y que muchas veces los jóvenes dicen, sí, todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora la juventud es una juventud perdida, una generación perdida, porque estas juventudes están enredadas en esas redes sociales, y mire dónde vienen a caer, ¿cierto? En manos de trata de blancas, en manos de criminales, en manos de engañadores, ¿cierto? Caen ahí. Y entonces no se deja el espacio a que la persona desarrolle normalmente sus capacidades, ¿cierto? Es que nosotros, así como tenemos un sello físico, intelectual, espiritual, mental, lo tenemos en una relación con el planeta, ¿cierto? Con la sociedad, con su familia, estamos conectados, ¿cierto? Nosotros no podemos decir, hoy vamos a vivir sin agua, hoy vamos a vivir podemos vivir sin sol, pero es vital para nosotros, ¿cierto? Es vital. Entonces nosotros no podemos ir a reemplazar esas cosas que nos identifican por algo que llegó como temporada y que está haciendo demasiado daño. Porque está haciendo daño. Porque no me diga a mí, joven, yo levanté mis hijos enhorabuena. Porque nosotros tuvimos una forma de levantar los hijos
inductiva. No nos tocó colocar el garrote, el rejo, no. Se levantaron en una forma pasible, en una forma sana. Exactamente, de toda la lógica que tiene el mundo para uno absorber. Y entonces yo no tuve esos problemas, pero ahora sí veo yo cómo se ve a gatas las madres que están con estas generaciones, póngale de 15 años para abajo, ¿cierto? Muy dura. Y todavía cobija generaciones de 20 años, de hasta 25, porque la tecnología hace mucho salió, ¿cierto? Y esa tecnología arrolló a las personas, las arrolló totalmente. Y las ha dejado prácticamente sin identidad. Sin identidad. Podríamos decir que si no volvemos a ese origen, si no nos volvemos a encontrar con esas palabras y esas historias, estamos perdiendo precisamente esa identidad. Esa identidad. Y esa cultura que nos define, nos hace ser lo que somos. Lo que somos. Porque yo, por ejemplo, les coloco un ejemplo, mi padre, mi madre. Mis hermanos no tuvieron esa capacidad de decir, uy, mi padre es más que un dinero, es más que una finca, es más que una casa, ¿cierto? Todo eso que andaba con él, toda esa sabiduría, toda esa inteligencia, toda esa forma de saber hacer las cosas, toda esa capacidad de hacer dinero que donde se paraba, se levantaba y producía, y ¿cierto? Nosotros tuvimos épocas. Mi padre fue dueño de todas esas tierras de lo que es Combia, alrededores de Marsella. Y pero usted sabe que en las familias surge la envidia y el más humilde pierde, siempre. El que siempre gana es el que tiene un carácter fuerte y un corazón corrupto, ¿cierto? Los otros pagamos el pato. Y yo me ponía a ver y yo le digo, y mis hermanos, somos 14 hermanos. Y mis hermanos dicen, bueno, cuando mi padre murió, yo me quedé con esto, yo me con esto. Y me dicen, Isabel, ¿y usted que no reclamó nada? Y yo no reclamé nada, pero me quedé con todo. Y entonces se ríen y dicen, ¿y con todo y con qué? Y yo, me quedé con todo. Y eso me ha servido para seguir esta vida. Se quedó con las historias. Me quedé con toda esa capacidad que papá tenía y que por él, yo me acuerdo de poemas que él recitaba y yo tenía que póngale usted 7, 8 años. ¿Cierto? Y yo siempre me interesé por lo que era papá. Y ahora que mi madre tiene 90 años, me intereso por ella. Me intereso. Y voy y la visito. Y los otros no, les llevan un regalo, van, hacen una fiesta. Pero ella allá sentada, sin prenderle la memoria, el disco duro. No se lo prende, ¿cierto? Y ella ahí luchando con esas imágenes sin que se le pierdan, pero como no hay quien se las active, entonces se van a quedar en el olvido. Entonces, mi madre un día morirá sabiendo cómo se llama, cuántos años tiene, cuándo se casó, cuántos hijos tuvo, cuántos años tiene, cuántos hermanos eran, cómo se llamaba su papá, cómo se llamaba su bisabuela, su tatarabuela. ¿Ves? ¿Cómo se llamaban los dueños donde ellos vivían? Eso es un privilegio. Privilegio que nos permite precisamente las historias, la narración, la palabra. Estar recordando esa memoria. Mi padre nos decía a mí, yo siempre me quedé con esa frase que él decía. Mi padre era muy sabio, decía mi padre. Y yo lo acompañaba porque a él le gustaba ir a hacer litigios de personas para defenderlas, cuando tenían que fueran a declarar a favor de ellos para que los dejaran libres. Y él salía con su ruena, su riago, y era un ser muy lúcido. Y él me decía, camine, mijo, para que aprenda. Y él se metía, íbamos a Pereira, y cuando eso íbamos a Mula porque no habían carros. Y él se entraba por allá donde estaban esos jueces, esos abogados, a hablar con ellos. Y cuando él llegaba, todo el mundo le decía, don Luis, bien pues, siéntese.
¿qué le provoca? Y lo atendían. Y entonces mi padre hablaba y entonces decía mi padre, un permiso, voy al baño. Y que papá se quedaba ahí, papá dice, yo tenía por ahí que unos 9, 10 años. Y que ellos se decían entre sí, ¿de dónde saca tanta inteligencia este viejo? Dice, ¿de dónde saca tanta palabra y tanta inteligencia este viejo? Y papá se acordaba todavía de eso. Y yo me quedé acordando todavía. Y si mis hijos no ponen cuidado, también se van a acordar para referenciar las generaciones futuras. Ve, las generaciones que van apagando y se van yendo.